Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. La historia de hoy es la crónica de un tiempo donde la fe se forjaba con hierro y la salvación se buscaba a través del filo de una espada. Vamos a viajar al este, a un paisaje de arena hirviente y murallas antiguas, donde un hombre decidió que para proteger la paz era necesario convertirse en la guerra misma. Es la tierra de los sultanes poetas, de los estrategas del desierto, de aquellos que unieron dos mundos imposibles. El del erudito que estudia las estrellas y el del general que cabalga hacia el horizonte. Es el paisaje de la devoción extrema y la caballerosidad inesperada. Un lugar donde el misterio de Dios se escondía bajo las cúpulas de Damasco y donde el fuego del sol terminó por purificar la historia. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar, un refugio contra el ruido del mundo moderno, y tu apoyo es lo único que mantiene esta vela encendida en la oscuridad. Y si te gusta esta atmósfera, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás escuchando y qué otros misterios antiguos te gustaría que desenterremos. Ahora sí. Bienvenido a la historia de Saladino. El aire pesa en estas tierras. No es solo el calor, que cae como un martillo invisible sobre los hombros de los hombres y las bestias. Es algo más antiguo. Es el peso de la memoria. Estamos en el siglo XII. El mundo conocido es un tablero de ajedrez roto, donde las piezas se mueven impulsadas por la ambición y el miedo. Si pudieras elevarte sobre el suelo, como un halcón peregrino, y mirar hacia abajo, verías una cicatriz abierta en la tierra que llamamos Oriente Medio. Desde hace casi 100 años, la costa del Mediterráneo, esa franja de tierra fértil que besa el mar, está en manos extrañas. Hombres de piel pálida, venidos del frío norte de Europa, han levantado torres de piedra cuadrada y castillos que parecen desafiar a la propia geografía. Los locales los llaman los francos. Son los cruzados. Han tomado Jerusalén, la ciudad de la paz, y la han convertido en un reino latino. Han caminado con sus botas de hierro sobre las alfombras de la historia, y su presencia es una espina clavada en el costado del mundo islámico. Pero el mundo islámico no es un gigante dormido. Es un espejo roto, fragmentado, caótico. Desde el Cairo hasta Bagdad, los emires y los gobernadores se pelean entre sí con más ferocidad que contra los invasores cristianos. La desconfianza reina en los palacios. El veneno en las copas de vino y la daga en la oscuridad son las herramientas de la política. No hay unidad. No hay una sola voz que llame a la oración y a la guerra al mismo tiempo. El califato es una sombra de lo que fue, un título vacío que flota sobre ciudades divididas por el rencor. La historia de este hombre comienza con una paradoja. El gran unificador, el héroe que sería aclamado por millones, llegó al mundo en el momento exacto en que su familia lo perdía todo. Fue en el año 1137, o tal vez en los primeros soplos de 1138. El escenario no era un palacio de mármol con fuentes cantarinas, sino una fortaleza sombría de piedra negra asomada al vacío. La ciudadela de Takrit. Takrit vigila el río Tigris desde lo alto de un acantilado. Es un lugar duro, de vientos cortantes y cielos inmensos. Allí, el padre de Saladino, un hombre llamado Neym ad-Din Ayub, servía como gobernador. Ayub era un kurdo de la tribu de los Rabadilla, gente de montaña, acostumbrada a los caminos difíciles y a la lealtad de sangre. No eran árabes, ni turcos, ni persas. Eran forasteros en el complejo juego de poder de la región, y eso los hacía observadores agudos, supervivientes natos que sabían guardar silencio. La noche del nacimiento de Saladino está envuelta en la leyenda y la tragedia. Cuentan las crónicas que, mientras el recién nacido daba su primer llanto, su padre, Ayub, estaba empacando sus pertenencias con la prisa de los condenados.
La familia había caído en desgracia. El tío de Saladino, un guerrero formidable y temperamental llamado Asad ad-Din Shirkuh, había matado a un oficial de la guardia en un ataque de furia por una ofensa al honor de una mujer. El asesinato dentro de los muros de la ciudad era imperdonable. El castigo era el destierro inmediato. Imagina la escena. Es de noche. La oscuridad es total, salvo por las antorchas nerviosas que iluminan el patio del castillo. Hay gritos ahogados, el relinchar de los caballos que sienten la tensión de sus jinetes, el sonido de los baúles de madera siendo cargados en carretas. Y en medio de ese caos, de esa huida desesperada hacia la nada, un bebé es colocado en una alforja o en los brazos de una nodriza asustada. Ese bebé es Yusef, el futuro Saladino. Su vida empieza siendo un refugiado, un expulsado, alguien sin tierra bajo los pies. Se dice que su padre, abrumado por la pérdida de su posición y el peligro del camino, miró al niño con amargura, pensando que traía mala suerte. Pero alguien le detuvo y le dijo que quizás ese niño era la razón por la que Dios los estaba moviendo de lugar. Que quizás aquel bebé repararía todo lo que se había roto. La caravana de los ayubíes cruzó el Tigris en la oscuridad, dejando atrás su hogar para siempre. Marcharon hacia el oeste, hacia lo desconocido, bajo un cielo tachonado de estrellas frías que no revelaban el destino. El destino los llevó a Mosul, y luego a la antigua ciudad de Baalbek. Y es aquí, en Baalbek, donde debemos detenernos, porque es el escenario que forja el alma del niño. Si Tikrit era una fortaleza severa, Baalbek era un cementerio de gigantes. Es una ciudad de ruinas colosales, donde los templos romanos de Júpiter y Bacó se alzan hacia el cielo con columnas tan anchas que 10 hombres no podrían abrazarlas. El padre de Saladino, Ayub, consiguió el puesto de gobernador de este lugar. Pero era una frontera peligrosa. Baalbek estaba en la línea de fuego entre los distintos señores de la guerra que se disputaban Siria. El joven Yusef creció jugando a la sombra de esas ruinas inmensas. Imagina a un niño pequeño, corriendo entre las piedras caídas de un imperio muerto, sintiendo lo efímero del poder humano. Las estatuas romanas, con sus rostros borrados por el tiempo, debieron enseñarle una lección silenciosa. Que incluso la piedra más dura termina convirtiéndose en polvo. Fue una infancia solitaria y observadora. Mientras su tío Shirkuh vivía para la espada y el ruido de la batalla, el padre de Saladino, Ayub, era un hombre más político, más diplomático. Yusef absorbió ambas naturalezas, pero se inclinó hacia la prudencia de su padre. Aprendió a escuchar antes de hablar. Aprendió que una palabra dicha en el momento justo podía valer más que 1000 flechas. Cuando la familia finalmente se trasladó a Damasco, la joya de Siria, el joven Saladino encontró su verdadero hogar. Damasco no era una ruina. Era un jardín vivo. La ciudad estaba llena de madrasas, bibliotecas y sabios venidos de todos los rincones del mundo islámico. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El hombre que haría temblar a los reyes de la cristiandad no quería ser soldado. No le interesaba la gloria militar. Los registros nos cuentan que el joven Saladino era delgado, de estatura baja y constitución frágil. Tenía un rostro melancólico y ojos oscuros y profundos. Se enamoró, no de una mujer, sino del conocimiento. Pasaba sus días estudiando el Corán, memorizando los hadices, las tradiciones del profeta. Estudiaba genealogía, aprendiendo los linajes de los caballos árabes y de las tribus del desierto. Le fascinaba la poesía, especialmente la hamasa, los versos que hablaban de valor y tragedia. Estudiaba geometría y astronomía de la mano de Euclides y el Almagesto. Era un intelectual. Un alma sensible que prefería el olor del papel viejo y la tinta al olor del cuero sudado y la sangre. Mientras los otros jóvenes nobles practicaban el juego del chogán, una especie de polo a caballo para entrenarse en la guerra,
Saladino prefería las tertulias teológicas. Discutía sobre la justicia divina, sobre la misericordia y el deber. Se estaba preparando para ser un alfaquí, un jurista religioso. Su sueño era vivir una vida tranquila, rodeado de libros, impartiendo justicia en una mezquita fresca y silenciosa. Pero vivía bajo la sombra de Nur al-Din. Nur al-Din era el sultán de Alepo y Damasco, el señor al que servía su familia. Era un hombre austero, casi un monje guerrero, que había dedicado su vida a la yihad contra los cruzados. La corte de Damasco era un lugar marcial. Y aunque Saladino trataba de mantenerse en los márgenes, su apellido pesaba demasiado. Era un ayubí, sobrino del gran general Sirkú. La sangre exigía hierro. Hubo un momento, un punto de inflexión, que cambió todo. Fue una tarde cualquiera cuando el destino tocó a su puerta con el puño cerrado. Su tío Sirkú había recibido la orden de marchar hacia Egipto. Era una misión suicida, una campaña llena de incertidumbre para evitar que los cruzados tomaran el control del Nilo. Sirkú necesitaba hombres de confianza. Necesitaba a su familia. Miró a su sobrino, al joven estudioso que recitaba versos, y le ordenó que lo acompañara. Saladino se negó. Imagina la escena en el palacio. El viejo guerrero con cicatrices, gritando, y el joven pálido, argumentando que él no servía para eso, que prefería quedarse en Damasco. Saladino llegó a suplicar al sultán Nur al-Din que le permitiera quedarse. Por Dios, dijo, no me envíes a Egipto, pues presiento que allí encontraré mi desgracia. Pero la orden fue absoluta. Le dieron dinero para equiparse, le dieron un caballo y una armadura que quizás le quedaba un poco grande. Y así, con el corazón lleno de pesadumbre, como quien marcha hacia su propio funeral, Yusef ibn Ayub salió por las puertas de Damasco. Dejó atrás sus libros. Dejó atrás la paz. Se adentró en el desierto interminable, sin saber que el viento estaba borrando al joven estudiante para empezar a tallar, grano a grano, la figura del sultán. La transformación había comenzado, no con un grito de guerra, sino con un suspiro de resignación. La campaña en Egipto es brutal. Es un juego de tres bandas entre los sirios de Sirkú, los decadentes califas fatimíes de El Cairo y los cruzados del rey Amalrico de Jerusalén, que miran con codicia las riquezas del Nilo. Hay asedios. Hay batallas en el desierto donde la arena se mete en los ojos y en las heridas. Saladino, a su pesar, descubre algo en su interior. Descubre que tiene talento. No es el talento de la furia berserker de su tío. Es un talento frío. Calculador. Organizativo. Saladino ve el campo de batalla no como un lugar de caos, sino como un problema matemático que debe ser resuelto. Empieza a entender que la guerra no se gana solo con espadas, sino con suministros, con moral, con paciencia. Y entonces, ocurre lo impensado. Su tío Sirkú muere después de un banquete copioso. El viejo león cae, y deja un vacío de poder inmenso en el corazón de Egipto. Saladino tiene poco más de 30 años. Es un extraño en una tierra extraña. Los emires egipcios lo miran con desprecio. Es demasiado joven, demasiado kurdo, demasiado inexperto. Los consejeros del califa fatimí piensan que será fácil de manipular. Pongamos a este joven estudioso como visir, piensan. Será un títere en nuestras manos. Durará lo que dura un suspiro. Se equivocaron. Se equivocaron de una manera catastrófica. En el momento en que Saladino recibe el título de visir, algo cambia en él. Es como si el estudioso hubiera cerrado el libro para siempre y hubiera tomado la pluma para escribir la historia con su propia mano. Dicen las crónicas que dejó el vino. Dejó los placeres. Se volvió serio. Cuando Dios me dio la tierra de Egipto, dijo, supe que Él quería que yo hiciera grandes cosas.
El joven débil desaparece. Nace el sultán. Con una habilidad política escalofriante, Saladino comienza a purgar la corte de El Cairo. Desmantela la vieja guardia. Sustituye a los funcionarios corruptos con sus propios hombres, con su familia, con gente leal hasta la muerte. En silencio, sin grandes proclamas, toma el control absoluto del país más rico del Islam. Y lo más importante, abole el califato fatimí y devuelve a Egipto a la ortodoxia suní, alineándose teóricamente con Bagdad, pero en la práctica, creando su propio reino. Ahora tiene el oro de Egipto. Tiene el trigo del Nilo. Pero eso no es suficiente. Para expulsar a los francos, para liberar Jerusalén, necesita hombres. Necesita a Siria. Necesita unir el martillo y el yunque. Egipto y Siria deben ser una sola espada. Y cuando su antiguo señor, Nur al-Din, muere en Damasco, Saladino sabe lo que tiene que hacer. No espera. Marcha hacia el norte. No entra en Damasco como un conquistador sangriento. Entra como un salvador. La ciudad le abre las puertas. La gente está cansada de la anarquía, cansada del miedo. Ven en este hombre sereno, que reparte limosnas y construye hospitales, una esperanza. Saladino toma Damasco. Luego toma Homs. Luego Hama. Poco a poco, con paciencia infinita, teje una red de alianzas. A veces usa la guerra, a veces usa la diplomacia, a veces usa el dinero. Pero el resultado es siempre el mismo. El mapa se tiñe de amarillo. El color de su estandarte. Por primera vez en décadas, el mundo musulmán que rodea a los estados cruzados no está fragmentado. Es un anillo de hierro. Un abrazo mortal que se va cerrando lentamente. Saladino pasa años en la silla de montar. Años durmiendo en tiendas de campaña, comiendo polvo, enfermando y recuperándose, siempre con la vista fija en el sur. Hacia las cúpulas doradas que brillan bajo el sol implacable. Hacia Jerusalén. Pero él sabe esperar. No es impulsivo. Sabe que los cruzados son guerreros formidables. Sus caballeros acorazados son tanques humanos, capaces de romper cualquier línea con una carga frontal. Saladino sabe que no puede vencerlos con fuerza bruta. Tiene que vencerlos con la mente. Tiene que cansarlos. Tiene que hacer que el propio desierto luche por él. La atmósfera en su campamento es de una devoción silenciosa. No hay música estridente, solo la recitación del Corán y el sonido de las armas siendo afiladas. Saladino vive como una seta entre sus soldados. No acumula riquezas. Todo lo que llega a sus manos lo reparte. Se gana el corazón de sus hombres no por miedo, sino por respeto. Es el padre severo pero justo. El líder que no pide nada que él mismo no esté dispuesto a dar. Y así, mientras el sol se pone sobre las dunas infinitas, proyectando sombras largas que parecen dedos esqueléticos señalando hacia el futuro, el escenario queda listo. Los actores están en sus marcas. El viento del desierto trae el olor a tormenta, aunque el cielo esté despejado. Es la calma antes de la devastación. El estudioso se ha convertido en el halcón. Y el halcón ha fijado su presa. El viaje hacia Egipto no es un paseo militar. Es un descenso a un mundo antiguo y extraño. Para un hombre acostumbrado al aire seco y puro de las montañas sirias, el delta del Nilo es un choque a los sentidos. Es una tierra de humedad sofocante, de moscas incesantes, de un verde tan intenso que lastima la vista, rodeado por un desierto que parece no tener fin. Aquí, las pirámides de Giza ya eran antiguas cuando Roma ni siquiera existía, observando impasibles el paso de los ejércitos como si fueran hormigas insignificantes. Saladino llega a este teatro de operaciones como la mano derecha de su tío, Sirku. Pero es en la ciudad de Alejandría donde el destino le pone su primera prueba de fuego real.
Ocurre durante la segunda campaña, hacia el año 1167. Su tío debe marchar hacia el sur, hacia el Alto Egipto, y deja a Saladino, el joven que odiaba la guerra, a cargo de la defensa de Alejandría. No es una tarea menor. Alejandría es una metrópolis, una ciudad de mármol blanco y bibliotecas perdidas, pero está bajo asedio. Los cruzados, liderados por el rey Amalrico de Jerusalén, rodean la ciudad por tierra. Por mar, las flotas cristianas bloquean el puerto. Saladino se encuentra encerrado. Tiene pocas tropas, apenas 1000 jinetes para defender una muralla inmensa, y una población civil asustada y hambrienta que podría rebelarse en cualquier momento. Fueron 75 días de asedio. 75 días de vigilia constante. Aquí es donde el Saladino intelectual empieza a aplicar la lógica a la supervivencia. No duerme. Recorre las murallas de noche, consolando a los centinelas, revisando las reservas de grano, asegurándose de que cada flecha cuente. Descubre que el liderazgo no se trata de gritar órdenes, sino de compartir el sufrimiento. Cuando la comida empieza a escasear, él come lo mismo que sus soldados. Cuando el miedo se extiende como una plaga, él se muestra tranquilo, recitando versos del Corán en las almenas mientras las catapultas enemigas golpean la piedra. Es en el encierro de Alejandría donde forja su carácter. Aprende que la paciencia es un arma más letal que la espada. Resiste. Resiste hasta que los cruzados, agotados y frustrados, se ven obligados a levantar el asedio cuando Sirkú regresa con refuerzos. Saladino sale de Alejandría cambiado. Ya no es el sobrino que sigue órdenes a regañadientes. Es un comandante que ha mirado a la muerte a los ojos y no ha parpadeado. Pero la verdadera batalla no sería contra los francos en el campo abierto, sino en los pasillos oscuros de los palacios de El Cairo. Egipto en ese momento era el enfermo terminal del Islam. Estaba gobernado por el califato fatimí, una dinastía chiita que llevaba siglos en el poder pero que ahora era una sombra decadente. El califa, Al-Adid, era un joven encerrado en su jaula de oro, rodeado de visires que eran los verdaderos dueños del poder. Era un nido de víboras. Intriga, veneno y traición eran la moneda corriente. Cuando el tío de Saladino, el feroz Sirkú, finalmente toma el control de Egipto y se nombra visir, parece que los sirios han ganado. Pero la victoria es efímera. Sirkú era un hombre de excesos. Amaba la comida pesada y el vino fuerte tanto como la guerra. Apenas 2 meses después de su victoria, después de un banquete copioso, el corazón del viejo león se detiene. Muere de una indigestión, o quizás de una congestión, dejando un vacío de poder repentino y peligroso. Es el año 1169. El escenario está listo para una carnicería política. Los emires sirios, veteranos de 1000 batallas, se disputan el puesto de visir. Todos quieren el poder. Pero los consejeros del califa fatimí, mirando desde las sombras, tienen otra idea. Buscan a alguien débil. Alguien manejable. Alguien que no represente una amenaza. Sus ojos se posan en Saladino. Es joven, piensan. Es inexperto. Es un intelectual kurdo sin base de poder propia. Si lo nombramos visir, podremos controlarlo como a una marioneta y, cuando nos cansemos, nos desharemos de él. Fue el error de cálculo más grande de la historia de Oriente Medio. Cuando Saladino recibe el manto de visir, ocurre la transformación final. Es un momento casi místico. Más tarde, él mismo lo describiría con palabras que resuenan con una solemnidad bíblica. Cuando Dios me dio la tierra de Egipto, supe que Él quería que yo hiciera grandes cosas. Así que abandoné el vino y los placeres de la juventud y asumí la carga del destino. El joven afable desaparece. La marioneta corta sus hilos.
Con una frialdad y una precisión quirúrgica, Saladino comienza a desmantelar la estructura de poder fatimí desde adentro. No lo hace con masacres públicas al principio, sino con movimientos de ajedrez. Reemplaza gradualmente a la guardia de palacio, los temidos esclavos nubios, con sus propias tropas leales. Coloca a su padre, Ayub, y a sus hermanos en puestos clave. Se rodea de administradores eficientes, los hombres de la pluma, juristas y escribas que le deben todo a él. Hay un episodio que ilustra este cambio de atmósfera. El Palacio Real de El Cairo era una ciudad dentro de la ciudad, un laberinto de lujo obsceno donde vivían miles de personas al servicio del califa. Cuando Saladino toma el control total, decide no vivir allí. El palacio es para los que duermen, dice, y yo tengo trabajo que hacer. Se instala en una residencia modesta y abre los tesoros del palacio. Pero no para él. Vende las joyas, las sedas, las esmeraldas del tamaño de huevos de paloma, y usa ese dinero para reconstruir el ejército y fortificar la ciudad. El punto culminante de esta fase llega en 1171. Saladino sabe que no puede haber dos soles en el cielo. No puede servir a un califa chiita en el Cairo y a un califa suní en Bagdad. Tiene que unificar la fe. Pero el califa Al-Adid está enfermo, muriendo en sus habitaciones privadas. Saladino, en un acto de extraña misericordia, decide no decirle al joven califa que su dinastía ha terminado. Llega el viernes. El día de la oración comunitaria. Las mezquitas de El Cairo están llenas. Los fieles esperan el sermón, la jutba, donde siempre se menciona el nombre del califa reinante. El imán sube al púlpito. Hay un silencio tenso, espeso como la miel. Y entonces, en lugar de nombrar al califa fatimí, el imán pronuncia el nombre del califa abasí de Bagdad. Nadie protesta. Nadie saca una espada. 200 años de dominio fatimí se evaporan en una sola frase, en un suspiro colectivo. Al día siguiente, el califa Al-Adid muere sin saber que fue el último de su linaje. Saladino ordena un funeral respetuoso, pero la historia ha pasado página. Egipto ha vuelto al redil suní. Egipto ahora le pertenece. Pero el éxito trae consigo un veneno lento. La envidia. Lejos, en Damasco, Nur al-Din, el antiguo señor de Saladino, observa con recelo. El sirviente se ha vuelto demasiado poderoso. El joven al que envió a regañadientes ahora es el sultán de Egipto, dueño del Nilo y de sus riquezas. Comienza un juego peligroso de cartas epistolares. Nur al-Din exige tributo. Saladino envía regalos suntuosos pero evita obedecer ciegamente. Nur al-Din amenaza con marchar al sur. Saladino moviliza sus tropas en el desierto, simulando campañas para no encontrarse con su maestro. Es una tensión que desvela a los hombres sabios. Una guerra civil entre Siria y Egipto sería el regalo perfecto para los cruzados. Sería el fin del Islam en la región. El padre de Saladino, el sabio Ayub, aconseja a su hijo con prudencia. Si Nur al-Din viene, debes bajarte del caballo y besar la tierra que él pisa. Pero mientras esté lejos, sé tú el rey. El destino, una vez más, interviene con su guadaña imparcial. En 1174, cuando la guerra entre maestro y alumno parecía inevitable, Nur al-Din muere en Damasco. Su muerte deja a Siria sumida en el caos nuevamente, gobernada por un niño heredero y rodeada de buitres políticos. Saladino sabe que ha llegado su hora. No es ambición vulgar. Es necesidad histórica. Si Siria cae en el desorden, los cruzados tomarán Damasco. Y si toman Damasco, Egipto quedará aislado. Toma a su ejército de mamelucos y kurdos, una fuerza disciplinada y leal, y cruza el desierto hacia el norte. Esta vez, no va como un exiliado. Va como el hombre más poderoso de Oriente.
Lleva consigo el oro de Egipto y la legitimidad de la fe. Cuando llega a las puertas de Damasco, la ciudad que lo vio crecer como estudiante no necesita asediarla. Las puertas se abren. La gente sale a las calles a recibirlo. Recuerdan al joven piadoso, al hijo de Ayub. Ven en él la única esperanza de orden en un mundo que se desmorona. Saladino entra en la ciudadela de Damasco. Sube a la torre más alta y mira hacia el oeste, hacia las montañas del Líbano y, más allá, hacia el reino de Jerusalén. Ahora tiene las dos mitades de la pinza. Egipto es el yunque. Siria es el martillo. Y en medio, atrapados sin saberlo, están los invasores francos. Pero la unificación no está completa. Alepo y Mosul, ciudades orgullosas gobernadas por la dinastía de Nur al-Din, se resisten. Saladino pasará los siguientes 10 años en la silla de montar. 10 años de escaramuzas, de asedios bajo el sol abrasador, de negociaciones interminables en tiendas de campaña iluminadas por lámparas de aceite. Es una década de desgaste. Su salud se resiente. Sufre fiebres recurrentes que lo dejan temblando, envuelto en mantas de lana en pleno verano. Pero no se detiene. Su método es único. Cuando asedia una ciudad musulmana rebelde, no la destruye. No saquea. Ofrece términos generosos. Deja que los gobernantes derrotados conserven sus riquezas a cambio de lealtad. Se gana a sus enemigos convirtiéndolos en aliados. La sangre derramada nunca duerme, suele decir. Prefiere la lealtad comprada con generosidad que la obediencia forzada por el terror. Poco a poco, el mapa cambia. Los estandartes amarillos de los ayubíes se izan sobre Homs, sobre Hama, sobre Baalbek, sobre Alepo. El mundo islámico, fragmentado durante un siglo, empieza a respirar al unísono. Es una respiración lenta y poderosa. Un gigante que despierta. Hacia el año 1186, la obra está casi terminada. Saladino es el sultán de Egipto y Siria. Su nombre se pronuncia con reverencia en las oraciones de los viernes desde el Nilo hasta el Éufrates. Ha creado un imperio no para su propia gloria, sino con un solo propósito, una obsesión que lo mantiene despierto en las noches silenciosas del desierto. Jerusalén. La ciudad santa espera. Los cruzados, desde sus castillos, sienten que el viento ha cambiado. Ya no se enfrentan a emires locales que pelean entre sí. Se enfrentan a una pared unida. Y al otro lado de esa pared, hay un hombre que ha pasado toda su vida preparándose para este momento. Un hombre que dejó los libros para tomar la espada, y que no la soltará hasta cumplir su promesa. El halcón ha desplegado sus alas por completo, y su sombra cubre ahora toda la Tierra Santa. El mapa ha cambiado. Lo que antes era un mosaico de emiratos peleados, ahora es un solo cuerpo bajo una sola cabeza. Pero la guerra no estalla de inmediato. Hay un momento extraño en la historia, un paréntesis de calma tensa que duró algunos años. Fue como esos días de verano donde el aire se vuelve espeso y eléctrico, y los pájaros dejan de cantar porque saben que el cielo se va a romper. Durante este tiempo, hubo treguas. Hubo comercio. Las caravanas cruzaban desde Damasco hasta el mar, pagando sus impuestos a los señores cristianos. Los peregrinos musulmanes viajaban a la Meca pasando cerca de los castillos francos. Parecía que la convivencia era posible. Saladino, fiel a su palabra, respetaba los tratados. Esperaba. Sabía que la paz era solo una ilusión, una máscara de cristal muy fina que alguien, tarde o temprano, iba a romper. Y no tuvo que esperar mucho. Porque en el bando contrario, la locura y la codicia estaban a punto de tomar el timón. Para entender la catástrofe que se avecinaba,
tenemos que mirar al otro lado de la frontera. En el reino de Jerusalén, el rey leproso, Balduino IV, había muerto. Balduino había sido un rival digno, un joven que, aun pudriéndose en vida, gobernaba con sabiduría y mantenía a raya a los suyos. Con su muerte, el reino cayó en manos de buitres. Dos hombres se alzaron con el poder real, dos figuras que parecen sacadas de una pesadilla. El primero era Guy de Lusignan, un noble francés recién llegado, atractivo pero vacío, un hombre sin cerebro político que llegó al trono por matrimonio y no por mérito. Pero el verdadero agente del caos, el hombre que encendió la mecha del infierno, fue Reinaldo de Chatillon. Reinaldo no era un caballero. Era un bandido con título nobiliario. Gobernaba la fortaleza de Querac, un castillo imponente al este del río Jordán, desde donde vigilaba las rutas de las caravanas. Reinaldo odiaba a los musulmanes con una furia visceral, patológica. No le importaban los tratados, ni el honor, ni la palabra dada. Para él, la tregua era solo una oportunidad perdida para saquear. El punto de quiebre llegó en el invierno de 1186. Una caravana inmensa, rica en sedas, especias y oro, viajaba desde el Cairo hacia Damasco. Era una caravana pacífica, protegida por la tregua firmada entre Saladino y el reino de Jerusalén. Llevaba incluso a familiares del propio Saladino, quizás a su hermana, aunque las crónicas difieren en este detalle personal. Cuando la caravana pasó cerca de la sombra de Querac, Reinaldo de Chatillon no pudo resistirse. Rompió la paz. Salió con sus caballeros como una manada de lobos hambrientos y atacó. Fue una masacre. Los mercaderes fueron asesinados o encadenados en las mazmorras del castillo. Robó todo. Y cuando los prisioneros le recordaron la tregua, cuando le suplicaron en nombre de su Dios, Reinaldo se rió y les dijo con desprecio: «Que venga vuestro Mahoma a salvaros». La noticia llegó a Damasco como un latigazo. Saladino escuchó el informe en silencio. Dicen que se llevó la mano a la barba, un gesto que hacía cuando la ira lo consumía por dentro. No gritó. No rompió nada. Simplemente hizo una promesa solemne ante Dios. Juró que, si alguna vez tenía a Reinaldo de Chatillon en sus manos, lo mataría él mismo. La copa se había derramado. La diplomacia había muerto en las arenas rojas de Querac. Saladino envió mensajeros a todos los rincones de su imperio. Desde el Alto Nilo hasta las montañas de Mosul, los tambores de guerra empezaron a sonar. «Venid», decían las cartas. «Venid a defender la fe. Venid a lavar la afrenta». Y vinieron. 12.000 jinetes de élite, la flor y nata de la caballería musulmana, se reunieron junto con miles de voluntarios. Era el ejército más grande que Saladino había comandado jamás. Estamos en julio de 1187. El verano en Galilea no es simplemente una estación. Es un castigo. El sol es un ojo blanco y furioso que mira fijamente la tierra, cocinando todo lo que toca. Las piedras queman al tacto. El aire trémulo distorsiona el horizonte. Saladino cruza el río Jordán y entra en territorio cristiano. Pero no busca un asedio largo. Busca una batalla decisiva. Quiere destruir al ejército franco en campo abierto. Para lograrlo, necesita atraerlos. Necesita que salgan de sus fortalezas seguras, donde hay agua y sombra, y que caminen hacia su terreno. Su cebo es la ciudad de Tiberíades. La ciudad está a orillas del mar de Galilea, en una depresión profunda, muy por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en un horno natural. Saladino ataca Tiberíades, atrapando a la esposa de uno de los condes cristianos en la ciudadela. Es una provocación calculada. Está diciendo: vengan a rescatarla. Vengan a pelear. El ejército cruzado se reúne en Séforis, a unos kilómetros al oeste.
Es una fuerza formidable. 20.000 hombres. Cientos de caballeros templarios y hospitalarios, guerreros monjes fanáticos y letales. Es el ejército más grande que el reino de Jerusalén ha reunido jamás. Tienen una reliquia sagrada con ellos. La Vera Cruz, un fragmento de madera engarzado en oro que, según creían, era parte de la cruz donde murió Jesús. Creían que con esa reliquia eran invencibles. En el Consejo de Guerra cristiano, la discusión es feroz. Raimundo de Trípoli, un veterano sabio que conoce el terreno y conoce a Saladino, les ruega que no ataquen. No vayan, les dice. Entre Séforis y Tiberíades no hay agua. Es un desierto de piedra. El calor nos matará antes de llegar. Dejen que Saladino tome la ciudad. La recuperaremos luego. Pero no arriesguen el ejército. Pero el rey Guy es débil, y Reinaldo de Chatillon y el maestre de los templarios lo acusan de cobarde. Tienes miedo de los sarracenos, le escupen. El honor machista y la fe ciega se imponen sobre la estrategia. El rey Guy da la orden fatal. Al amanecer del 3 de julio, el ejército cruzado abandona los manantiales de Séforis y comienza a marchar hacia el este. Hacia el sol naciente. Hacia la trampa. La marcha es una agonía lenta. Imagina caminar bajo un sol de 40 grados. Ahora imagina que llevas puesta una cota de malla de metal, un yelmo cerrado, ropa acolchada debajo y un escudo de madera y hierro. Vas cargando 30 o 40 kilos de equipo. Y no tienes agua. Apenas se alejan de los pozos, los arqueros montados de Saladino aparecen. Son enjambres de avispas. Galopan, disparan sus flechas y huyen antes de que los pesados caballeros cristianos puedan reaccionar. No buscan el choque. Buscan hostigar. Frenar la marcha. Hacer que el sol dure más tiempo sobre las cabezas de los enemigos. Las flechas caen como lluvia seca. Pero lo peor no son las heridas. Es la sed. Para el mediodía, las cantimploras están vacías. Los hombres empiezan a delirar. Las lenguas se hinchan en las bocas, negras y secas como cuero viejo. Los caballos, enloquecidos, muerden a sus dueños. Y Saladino, el estratega frío, tiene otra sorpresa preparada. Ordena a sus hombres que prendan fuego a los matorrales secos. El viento sopla hacia el oeste, directo a la cara de los cruzados. Ahora no solo tienen calor y sed. Tienen humo. Un humo denso, picante, que ciega los ojos y quema los pulmones. Es una visión apocalíptica. Un ejército de hierro caminando a ciegas dentro de una nube de fuego y ceniza, tropezando con los cadáveres de sus propios compañeros. El ejército cristiano se detiene. No pueden llegar al agua del mar de Galilea, que está tan cerca que pueden ver su brillo burlón a lo lejos, abajo en el valle. Están atrapados en una meseta árida, con dos colinas gemelas que se alzan como lápidas volcánicas. Los cuernos de Jatín. Cae la noche. Pero no hay descanso. Los musulmanes rodean el campamento cruzado. Cantan oraciones a Alá. Gritan. Golpean tambores. Saladino ordena que se traigan caravanas de camellos cargados con agua del lago y que se vierta el agua en la tierra, a la vista de los cristianos moribundos, para romper su espíritu. Es una tortura psicológica brutal. Dentro del campamento franco, los hombres beben su propia orina. Rezan por un milagro que no llega. Saben que el amanecer no traerá el sol, sino la muerte. La mañana del 4 de julio de 1187 amanece roja. Los cruzados, desesperados, intentan una última carga. Buscan romper el cerco para llegar al agua. Pero están débiles. Sus caballos caen. Los infantes, la gente de a pie, suben a las colinas de los cuernos de Jatín para intentar defenderse,
pero son masacrados o capturados en masa. Solo los caballeros templarios y hospitalarios, junto con el rey, resisten en la tienda roja real, plantada en la cima de una colina. Luchan con la furia de los condenados. Pero es inútil. Saladino observa desde su puesto de mando. Su hijo, el joven Al-Afdal, está a su lado. El chico grita emocionado. Los hemos vencido. Saladino, con el rostro serio, lo corrige. Calla. No los hemos vencido hasta que caiga la tienda del rey. Y entonces, la tienda cae. Los cables son cortados. La seda roja se desploma sobre el polvo. El reino de Jerusalén ha sido decapitado. La batalla termina. El silencio que sigue es pesado, solo roto por los gemidos de los heridos y el graznido de los cuervos que empiezan a bajar. Saladino se retira a su tienda y ordena que traigan a los prisioneros principales. El rey Guy y el odiado Reinaldo de Chatillon. La escena que sigue es histórica. Entran en la tienda del sultán. Están sucios, cubiertos de hollín, sangre y sudor. El rey Guy tiembla de sed y miedo. Saladino, en un gesto de hospitalidad beduina, ordena que le traigan una copa de agua enfriada con nieve traída del monte Hermón. Se la ofrece al rey. Guy bebe con desesperación. Es el néctar de la vida. Luego, Guy le pasa la copa a Reinaldo. Saladino reacciona al instante. Detente, dice a su intérprete. Dile al rey que es él quien le da de beber, no yo. En la ley del desierto, si le das comida o bebida a un prisionero, no puedes matarlo. Saladino no le ha dado nada a Reinaldo. No hay protección para el monstruo. Saladino se pone de pie. Mira a Reinaldo a los ojos. Le recuerda sus crímenes, la caravana, la blasfemia contra el profeta. Reinaldo, arrogante hasta el final, no pide perdón. Saladino saca su cimitarra. Con un solo movimiento fluido, golpea a Reinaldo en el hombro, abriéndolo. Los guardias mamelucos saltan y terminan el trabajo, arrastrando el cuerpo fuera de la tienda. El rey Guy, viendo rodar la cabeza de su aliado, cree que es el siguiente. Cae de rodillas. Pero Saladino lo levanta suavemente, tomándolo de la mano. Su voz vuelve a ser tranquila, casi amable. Un rey no mata a otro rey, le dice. Pero ese hombre había ido demasiado lejos. El sol se pone sobre el campo de Jatín, pero la oscuridad no trae paz. Trae juicio. El ejército cruzado ha dejado de existir. Miles de soldados comunes son atados en largas filas para ser vendidos en los mercados de esclavos de Damasco. Pero hay un grupo de hombres para los que no habrá piedad. No habrá rescate. No habrá cadenas. Saladino ordena separar a los prisioneros. A un lado, los nobles seculares, los varones que pelean por tierra y dinero. A ellos se les tratará con honor. Al otro lado, los miembros de las órdenes militares. Los templarios y los hospitalarios. Son monjes guerreros. Hombres que han jurado celibato y pobreza, pero cuya única profesión es la muerte. Saladino los conoce bien. Sabe que son fanáticos. Sabe que, si los deja libres, volverán a tomar la espada al día siguiente. Son tizones de fuego, diría su secretario, que deben ser apagados para siempre. La escena es dantesca. Es lunes, 6 de julio. Al amanecer, Saladino se sienta en una pequeña tarima improvisada. Ordena que traigan a los monjes. Son 230 caballeros. Están arrodillados en la arena, con las manos atadas a la espalda. No piden clemencia. Miran al suelo o al cielo, murmurando sus últimas oraciones en latín. Saladino no usa a sus verdugos profesionales. En un gesto que demuestra el fervor religioso del momento,
permite que sean los eruditos, los sufíes y los hombres santos de su séquito quienes ejecuten la sentencia. Hombres que nunca han empuñado una espada toman las armas. Es una carnicería desprolija, brutal, una limpieza espiritual a través de la sangre. Saladino observa con rostro impasible. No es crueldad por placer. Es una necesidad estratégica absoluta. Está estirpando el corazón militar de la cristiandad en Oriente. Cuando el último cuerpo cae, Saladino sabe que la columna vertebral del reino de Jerusalén se ha quebrado. Con el ejército real destruido y las órdenes militares aniquiladas, el reino latino es un castillo de naipes frente a un huracán. Saladino no marcha inmediatamente a Jerusalén. Es demasiado astuto. Sabe que Jerusalén es el premio emocional, pero la costa es el pulmón. Si toma los puertos, los cruzados no podrán recibir refuerzos de Europa. Comienza la marcha triunfal. Es un desfile militar sin precedentes. Saladino llega a las puertas de Acre, el puerto más rico del reino. La ciudad, al ver los estandartes amarillos y saber que su rey está prisionero, se rinde casi sin pelear. Saladino entra en Acre y libera a miles de esclavos musulmanes que estaban encadenados en las galeras y almacenes. El llanto de alegría de esos hombres, reencontrándose con la libertad, resuena más fuerte que cualquier trompeta de victoria. Después cae Nablus, Haifa, Cesarea, Séforis, Nazaret. Las ciudades abren sus puertas. Las guarniciones han muerto en Jatín. No hay nadie para defender las murallas. Es el colapso total de un siglo de ocupación. Saladino se mueve rápido, como un incendio forestal. Solo la ciudad de Tiro, defendida por un recién llegado y obstinado Conrado de Montferrat, resiste. Pero Saladino no se detiene. Sabe que Tiro es una piedra en el zapato, pero su destino es otro. Su destino está en las montañas de Judea. Mientras tanto, en Jerusalén, el pánico es absoluto. La ciudad está llena de refugiados. Mujeres, niños y ancianos que han huido de los pueblos arrasados se amontonan en las calles de la ciudad santa. Pero no hay soldados. Solo quedan un par de caballeros heridos y una población aterrorizada. La reina Sibila, esposa del rey cautivo Guy, está desesperada. Y aquí entra en escena uno de los personajes más fascinantes de esta historia. Balián de Ibelín. Balián es un noble de alto rango que logró escapar de la matanza de Jatín. Pero no fue a Jerusalén para pelear. Fue para sacar a su esposa y a sus hijos antes de que llegara el asedio. Balián, en un acto de caballerosidad increíble, le pidió a Saladino un salvoconducto. Le pidió permiso para entrar en Jerusalén una sola noche, recoger a su familia y llevársela a la seguridad de la costa. Saladino, que respetaba a Balián como a un igual, aceptó. Ve, le dijo. Entra en la ciudad, saca a tu familia y vete. Pero júrame que no te quedarás a defenderla. Júrame que no levantarás tu espada contra mí. Balián juró sobre su fe cristiana y cabalgó hacia Jerusalén. Pero al llegar, la ciudad lo atrapó. Cuando el pueblo vio entrar a Balián, el famoso guerrero, creyeron que Dios les enviaba un Salvador. Las mujeres se arrojaron a sus pies. El patriarca de la ciudad, la autoridad religiosa, le dijo que su deber cristiano de defender los santos lugares era superior a cualquier promesa hecha a un infiel. Lo absolvieron de su juramento. Balián, con el alma partida, tuvo que elegir entre su honor personal y la vida de miles de inocentes. Eligió quedarse. Escribió una carta a Saladino, disculpándose, explicando que no podía abandonar a la gente a la masacre. Y Saladino, en una muestra de grandeza que define su leyenda, no se enfureció. Entendió la posición imposible de su enemigo. Incluso envió una escolta de sus propios soldados para proteger a la esposa y a los hijos de Balián y llevarlos al lugar seguro,
mientras el padre se quedaba atrás para dirigir una guerra contra el hombre que estaba salvando a su familia. El 20 de septiembre de 1187, el ejército de Saladino llega a los muros de Jerusalén. Es una vista que corta el aliento. Decenas de miles de soldados rodean la ciudad. Las banderas amarillas cubren el horizonte. Dentro de las murallas, Balián ha hecho milagros. Ha armado a chicos de 15 años. Ha nombrado caballeros a burgueses y mercaderes que nunca habían tocado una lanza. Ha despojado de plata las iglesias para pagar a la guarnición improvisada. Pero es una lucha desigual. Saladino no quiere destruir la ciudad. Para él, Jerusalén es Al-Quds, la Santa. Es el lugar desde donde el profeta ascendió al cielo. No quiere entrar sobre una pila de escombros. Pero los francos se niegan a rendirse. Creen que, si mueren defendiendo el Santo Sepulcro, irán directo al paraíso. El asedio comienza con ferocidad. Los ingenieros de Saladino construyen catapultas gigantescas. Las piedras llueven sobre las torres. Los arqueros sarracenos nublan el cielo con sus flechas. Pero los defensores luchan con la energía de la desesperación. Las mujeres cortan sus cabellos largos para hacer cuerdas para las balistas. Llevan agua y piedras a las murallas. Saladino cambia de táctica. Mueve su ataque hacia el norte, cerca de la puerta de Damasco, el mismo punto por donde los cruzados habían entrado 88 años antes. Sus zapadores, mineros expertos de Alepo, cavan túneles bajo la muralla. Apuntalan la tierra con vigas de madera, las llenan de grasa y paja, y les prenden fuego. El 29 de septiembre, una sección enorme de la muralla colapsa. El polvo se levanta como un sudario gris. La brecha está abierta. Los musulmanes atacan en oleadas, pero los defensores forman un muro humano de escudos y lanzas en los escombros. Resisten un día. 2 días. Pero saben que es el final. No pueden tapar el agujero. La ciudad va a caer. Balián de Ibelín sabe que la resistencia militar es inútil. Ahora debe luchar con la lengua. Sale de la ciudad para parlamentar con Saladino. El encuentro es tenso. Saladino está frustrado. Sus hombres han muerto en el asalto. Los imanes le exigen que tome la ciudad por la espada, como dicta la ley de la guerra cuando una ciudad se niega a rendirse. Hemos tomado la ciudad por la fuerza, le dice Saladino a Balián, señalando sus banderas ondeando en la brecha. ¿Por qué debería negociar ahora? Y entonces, Balián juega su última carta. Una carta de terror absoluto. Se para frente al sultán, lo mira a los ojos y le dice con voz helada: Sultán, sabed que en esta ciudad somos muchos. Si no nos dais términos de rendición honorables, si nos obligáis a morir, no moriremos solos. Mataremos a nuestros propios hijos y a nuestras mujeres para que no sean vuestros esclavos. Quemaremos nuestras casas y nuestros tesoros. Destrozaremos la cúpula de la roca. Y degollaremos a los 5000 prisioneros musulmanes que tenemos en nuestras mazmorras. Dejaremos Jerusalén convertida en un cementerio de cenizas. No encontraréis más que piedras negras y sangre. Era un farol, o tal vez no. Pero Saladino no podía arriesgarse. No podía permitir que la tercera ciudad más sagrada del Islam fuera destruida. No podía permitir la matanza de los prisioneros musulmanes. La amenaza de Balián funcionó. El sultán bajó la guardia. El guerrero dejó paso al hombre de Estado. Acordaron los términos. No habría masacre. No habría saqueo. Pero tampoco sería gratis. Cada cristiano debía pagar un rescate por su libertad. 10 dinares los hombres, 5 las mujeres, 1 los niños. Los que no pudieran pagar, serían esclavos.
El 2 de octubre de 1187, aniversario del momento en que el profeta Mahoma tuvo su viaje nocturno, Jerusalén abrió sus puertas. Pero lo que ocurrió ese día fue algo que Europa no podía comprender. En 1099, cuando los cruzados tomaron la ciudad, la sangre llegaba hasta los tobillos de los caballos. Masacraron a todos. Hombres, mujeres, judíos, musulmanes. No dejaron a nadie con vida. El mundo esperaba que Saladino hiciera lo mismo. Ojo por ojo. Sangre por sangre. Pero no fue así. El ejército musulmán entró en filas ordenadas. No se tocó ni un pelo de los ciudadanos. Se establecieron mesas de recaudación en las puertas para cobrar los rescates. Y entonces comenzó un espectáculo de generosidad que avergonzó a los reyes cristianos. Miles de personas pobres no tenían dinero para pagar su rescate. Estaban condenados a la esclavitud. El hermano de Saladino, Al-Adil, conmovido por la miseria de la gente, le pidió al sultán: «Hermano, dame 1000 esclavos como regalo por mi servicio». Saladino se los dio. Y Al-Adil los liberó en el acto. El patriarca de Jerusalén, Heraclio, salió de la ciudad cargando carretas llenas de oro de la iglesia, sus tesoros personales y alfombras, pagando solo sus 10 dinares y dejando atrás a su rebaño pobre. Los oficiales de Saladino querían confiscarle el oro. «No», dijo Saladino con desprecio. «Hice un trato. Dejad que se lleve su codicia. Su vergüenza será su castigo». Saladino miró a las viudas que lloraban, a las madres que no tenían monedas para salvar a sus hijos. Y anunció: «Libero a todos los ancianos que no pueden pagar». Luego liberó a todos los maridos de las mujeres que habían quedado viudas. Finalmente, liberó a miles más simplemente por la gracia de Dios. Dicen que Saladino y sus emires pagaron de su propio bolsillo el rescate de miles de cristianos. Fue una conquista moral. Mientras los refugiados salían hacia la costa, miraban atrás y no veían fuego, sino a los soldados musulmanes limpiando las calles, lavando con agua de rosas la cúpula de la roca y quitando la cruz dorada que los cruzados habían puesto sobre la mezquita, para que el edificio volviera a ser lo que siempre fue. La cruz cayó al suelo y fue arrastrada por las calles, mientras los gritos de Allahu Akbar, Dios es grande, hacían temblar las murallas. El Islam había recuperado su joya. Saladino había cumplido la promesa de su vida. Pero no sabía que, en el lejano norte, en una isla de lluvia y niebla, un rey con corazón de león estaba afilando su espada al enterarse de la noticia. La verdadera prueba de Saladino aún no había terminado. La conquista militar había terminado, pero la conquista espiritual recién comenzaba. Jerusalén estaba sucia a los ojos de los vencedores. Durante 88 años, los cruzados habían transformado el Harem al-Sharif, la explanada de las mezquitas. La mezquita de Al-Aqsa había sido usada como palacio real y, peor aún, los templarios la habían usado como establo. Donde debían arrodillarse los fieles, había estiércol de caballo y depósitos de grano. Saladino ordenó una limpieza total. Fue un acto de devoción masiva. No usaron agua común. Trajeron caravanas enteras desde Damasco cargadas con agua de rosas. Imagina el olor. En lugar del hedor a muerte y asedio, la ciudad entera comenzó a oler a jardín persa. Los soldados, los emires y el propio Saladino se arremangaron las túnicas para fregar los suelos de piedra. Lavaron las paredes, lavaron los patios, lavaron cada centímetro de la roca sagrada que los cruzados habían cubierto con mármol para construir un altar. Arrancaron el mármol y dejaron la roca desnuda de nuevo, expuesta al cielo. Y entonces, Saladino cumplió un sueño que no era suyo. Años atrás, su antiguo maestro, Nur al-Din, había ordenado construir un minbar, un púlpito de madera preciosa, tallado por los mejores artesanos de Alepo. Nur al-Din había dicho:
Este púlpito es para Jerusalén, aunque la ciudad estaba firmemente en manos cristianas en ese entonces. Nadie le creyó. El púlpito juntó polvo en un almacén durante 20 años. Pero Saladino no olvidó. Ordenó traer el púlpito desde Alepo. Viajó cientos de kilómetros, protegido como si fuera un rey, y fue colocado triunfalmente en la mezquita de Al-Aqsa. Fue el símbolo definitivo. La paciencia del Islam había vencido. El viernes siguiente, cuando se llamó a la oración, la voz del muezín rompió un silencio de casi un siglo. Dicen que los llantos de emoción de los fieles eran tan fuertes que tapaban las palabras del sermón. Mientras Jerusalén celebraba, una columna humana de miseria se arrastraba hacia la costa. Eran los refugiados cristianos. Miles de hombres, mujeres y niños que habían comprado su libertad o habían sido liberados por la piedad del sultán. Caminaban hacia la ciudad de Tiro, el último gran bastión que les quedaba a los cruzados, gobernado por Conrado de Montferrat. Caminaron días bajo el sol, con la esperanza de encontrar refugio entre los suyos. Pensaban que, al ver las banderas con la cruz en las murallas de Tiro, estarían a salvo. Se equivocaron. La crueldad de la guerra tiene muchas caras, y a veces la cara amiga es la más terrible. Cuando llegaron a las puertas de Tiro, Conrado de Montferrat los miró desde la muralla y dio una orden que heló la sangre de los historiadores. No abráis las puertas. Conrado era un pragmático. Sabía que esa marea de gente eran bocas inútiles. No eran soldados. Eran mujeres y niños que comerían sus reservas de grano y beberían su agua durante el asedio que se avecinaba. Así que los dejó afuera. Los refugiados cristianos, que habían sido perdonados por el enemigo infiel Saladino, ahora morían de hambre y sed frente a las puertas cerradas de sus propios hermanos cristianos. Muchos tuvieron que seguir caminando hacia el norte, hacia Trípoli o Antioquía, dejando un rastro de cadáveres en la playa. Fue la lección final de 1187. En la guerra por Tierra Santa, a veces había más honor en la tienda del sultán que en los castillos de la cristiandad. La noticia de la caída de Jerusalén viajó lento, en barcos de velas negras que cruzaban el Mediterráneo hacia Italia. Cuando llegó a Roma, el impacto fue fulminante. Cuentan que el Papa Urbano III estaba enfermo en Verona. Cuando le dijeron que la ciudad santa había vuelto a manos musulmanas y que la Vera Cruz había sido capturada, la conmoción fue tal que su corazón simplemente se detuvo. Murió de dolor. Murió de incredulidad. Europa entera se vistió de luto. Se prohibieron los juegos, se prohibió la ropa de colores, se prohibieron los banquetes. El pecado de la cristiandad había sido castigado. Pero el duelo pronto se convirtió en ira. En Francia, en Inglaterra, en el Sacro Imperio Romano Germánico, los reyes empezaron a recaudar un impuesto nuevo, terrible. El diezmo de Saladino. Todo el mundo debía pagar para financiar la venganza. Saladino, en Damasco, miraba hacia el oeste. Sabía que esto no había terminado. Había despertado a la bestia. Había unido al Islam, sí, pero ahora Europa entera venía por él. Venían los emperadores. Venían los reyes. Y entre ellos, venía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como el único rival digno del sultán. Un hombre de pelo rojo y temperamento volcánico. La partida de ajedrez había terminado. Ahora empezaba el duelo de titanes. Dejamos atrás el año de la victoria y entramos en los años de la resistencia. El desierto ha hablado, pero el mar trae una respuesta de hierro. Ahora, la historia deja de ser sobre conquistas y se convierte en algo más íntimo. Se convierte en la historia de dos hombres. Dos guerreros que, en medio de la matanza, encontraron en el otro un espejo de su propia grandeza.
Prepara tus oídos para el choque del acero contra el acero. La tercera cruzada ha comenzado. Si pudieras pararte en la orilla de Palestina en el año 1189 y mirar hacia el oeste, hacia el mar infinito, habrías sentido el miedo en el aire salado. El horizonte se llenó de velas. No eran barcos mercantes. Eran castillos flotantes. Europa se había vaciado. Emperadores, reyes, duques y miles de caballeros habían tomado la cruz. La caída de Jerusalén había sido un insulto a su Dios, y venían a lavar ese insulto con un diluvio de sangre. Saladino estaba viejo. Su barba, antes negra como el ala de un cuervo, ahora estaba gris. Su salud flaqueaba. Llevaba décadas durmiendo en tiendas de campaña, comiendo mal, cabalgando enfermo. Y ahora, cuando pensaba que podía descansar, cuando pensaba que su obra estaba terminada, el destino le enviaba la prueba más grande. Primero llegaron las noticias del norte. El emperador del Sacro Imperio, Federico Barbarroja, un gigante de barba roja que lideraba un ejército tan grande que hacía temblar la tierra, marchaba hacia Siria. Saladino estaba aterrado. Sabía que no tenía suficientes hombres para detener a esa marea alemana. Pero entonces, el azar, o tal vez Dios, intervino. El viejo emperador Federico se ahogó cruzando un río en Anatolia. Su ejército se disolvió en el caos. Saladino respiró. Fue un milagro. Pero el mar seguía trayendo monstruos. Llegó Felipe Augusto, el rey de Francia, calculador y frío. Y luego, llegó él. El hombre que se convertiría en la pesadilla de las madres sarracenas durante generaciones. Ricardo I de Inglaterra. Ricardo Corazón de León. Ricardo no era como Saladino. No era un intelectual. No leía poesía en las noches de insomnio. Ricardo era una máquina de guerra biológica. Alto, rubio, con brazos como troncos de roble y un temperamento volcánico. Amaba la batalla con una pasión casi erótica. Para él, la guerra no era política. Era deporte, era arte, era vida. Traía consigo la mejor tecnología militar de Europa, ballestas de acero que podían atravesar una cota de malla a 100 pasos, y una sed de gloria que no conocía límites. El punto de choque no fue Jerusalén, sino la ciudad costera de Acre. Fue el asedio más largo y brutal de la época. Imagina una ciudad rodeada. Dentro están los musulmanes de Saladino. Fuera, rodeándolos, el ejército cruzado. Y fuera de ellos, rodeando a los cruzados, el ejército principal de Saladino. Es un anillo dentro de otro anillo. Un sándwich de muerte. Durante 2 años, la tierra alrededor de Acre se convirtió en un paisaje lunar de barro, trincheras y cadáveres insepultos. El olor era insoportable. Las enfermedades mataban más hombres que las flechas. Saladino observaba desde las colinas cercanas, impotente. Intentaba romper el cerco cruzado, lanzaba cargas de caballería desesperadas, pero los francos se habían atrincherado detrás de fosos profundos. Fue una guerra de desgaste psicológico. Día y noche, las máquinas de asedio golpeaban los muros. El mal vecino, llamaban los musulmanes a una catapulta cristiana gigante que destrozaba las torres. Saladino respondía enviando nadadores valientes que cruzaban el puerto buceando de noche, llevando bolsas de oro y mensajes a la guarnición sitiada para que no perdieran la esperanza. Pero la llegada de Ricardo cambió todo. El rey inglés trajo energía nueva. Incluso cuando cayó enfermo de una fiebre terrible, una enfermedad que le hacía perder el pelo y las uñas, Ricardo se hacía llevar en camilla hasta las trincheras para disparar su ballesta contra los muros. Sus hombres lo adoraban. Era el dios de la guerra encarnado. Finalmente, en julio de 1191,
la guarnición de Acre no pudo más. Se rindieron. Las banderas amarillas de Saladino fueron arrojadas de las torres y los estandartes de la cruz volvieron a subir. Fue un golpe devastador para el sultán. Había perdido su puerto principal. Había perdido su flota. Y lo peor estaba por venir. Se negoció un intercambio de prisioneros. Saladino debía pagar un rescate enorme y devolver la Veracruz a cambio de las vidas de los 3.000 soldados musulmanes que habían defendido Acre. Saladino aceptó. Comenzó a reunir el dinero. Pero era una suma astronómica y le llevaba tiempo juntarla. Se retrasó en el primer pago. Ricardo Corazón de León no tenía la paciencia de Saladino. No tenía su misericordia filosófica. Quería marchar hacia Jerusalén y esos 3.000 prisioneros eran un estorbo. Eran bocas que alimentar y guardias que distraer. El 20 de agosto, Ricardo tomó una decisión que mancharía su leyenda para siempre. Ordenó que los 3.000 prisioneros musulmanes, hombres que se habían rendido bajo promesa de vida, fueran sacados de la ciudad. Los llevaron a una colina llamada Ayadie, a la vista del campamento de Saladino. Saladino observaba desde lejos, pensando que tal vez era el momento del intercambio. Pero entonces vio el brillo de las espadas al sol. No era un intercambio. Era una ejecución industrial. A una señal, los soldados ingleses y franceses se abalanzaron sobre los prisioneros atados. Los decapitaron y apuñalaron uno por uno. Fue una carnicería fría, sistemática. 3.000 hombres, la flor y nata de la defensa de Acre, fueron masacrados en una tarde mientras el ejército de Saladino miraba, gritando de impotencia y horror, incapaz de llegar a tiempo para salvarlos. Saladino, el hombre que había perdonado a los cristianos en Jerusalén, el hombre que había enviado escoltas para proteger a las familias enemigas, se quebró. Dicen que lloró de rabia. Por primera vez en su vida, el odio nubló su juicio. Ordenó que se ejecutara a todos los prisioneros cruzados que tenían en su poder. No habrá más piedad, dijo. Ellos han matado la piedad. La guerra había cambiado. Ya no era una disputa noble por territorios sagrados. Ahora era personal. Ricardo había demostrado que era un líder formidable, pero también un carnicero. Saladino sabía que se enfrentaba a un animal salvaje. Y ese animal ahora miraba hacia el sur, hacia Jaffa, el camino directo a Jerusalén. Ricardo comenzó su marcha hacia el sur pegado a la costa. Su estrategia era impecable. La flota cruzada navegaba paralela a la orilla, dándole suministros y agua fresca. Su ejército marchaba en una columna compacta, protegido por el mar a un lado y por una muralla de infantería y arqueros al otro. Saladino lo seguía desde las colinas, como una sombra. Era una danza mortal. Los arqueros montados turcos bajaban en oleadas, disparando miles de flechas sobre la columna cristiana. Buscaban provocar. Buscaban que los caballeros cruzados rompieran la formación y cargaran desordenadamente hacia el desierto, donde serían aniquilados. Pero Ricardo había dado órdenes estrictas. Nadie carga. Nadie rompe la fila. Aguantad. Y aguantaron. Los caballeros cristianos marchaban bajo la lluvia de flechas como puercoespines de hierro. Las flechas rebotaban en sus cotas de malla o se clavaban en los escudos sin detenerlos. El calor era sofocante, el polvo era asfixiante, pero la disciplina de Ricardo mantenía la columna unida. Saladino estaba desesperado. Necesitaba detenerlos antes de que llegaran a Jaffa. Eligió un bosque cerca de un lugar llamado Arsuf. Allí, decidió, daría la batalla final. Reunió a todo hombre capaz de sostener una lanza. Era todo o nada. Si Ricardo rompía la línea en Arsuf, Jerusalén estaría perdida.
El 7 de septiembre de 1191, el bosque de Arsuf se despertó con el sonido de los tambores de guerra. Saladino lanzó el ataque más feroz de su carrera. 30.000 musulmanes cayeron sobre la retaguardia cruzada como una avalancha. El ruido era ensordecedor. Címbalos, trompetas, gritos de Allahu Akbar y el estruendo del metal. Los caballeros de la Orden del Hospital, que estaban en la retaguardia, sufrían una presión insoportable. Los caballos caían. Los hombres gritaban pidiendo permiso para cargar. «Señor, nos están matando como a ganado», le gritaban a Ricardo. Pero Ricardo, cabalgando de un lado a otro, repetía: «Esperad. Aún no». Saladino creyó que los tenía. Vio vacilar la línea cristiana. Empujó a su guardia personal al combate. Estaba a punto de romper la formación. Y entonces, en el momento de máxima tensión, 2 caballeros hospitalarios no aguantaron más y rompieron la fila. Cargaron. Podría haber sido un desastre. Una carga desordenada era lo que Saladino quería. Pero Ricardo reaccionó con la velocidad del rayo. Al ver que la carga había empezado, no intentó detenerla. La apoyó. Dio la señal general. A ellos. La columna cristiana entera giró como una puerta gigante de acero y cargó al unísono. Fue un golpe de mazo. La caballería pesada de Europa, miles de toneladas de hombre y caballo acorazado, chocó contra la caballería ligera musulmana. El impacto fue devastador. Los soldados de Saladino fueron arrollados, pisoteados, pulverizados. Saladino vio cómo su ejército se desintegraba en minutos. Su secretario cuenta que el sultán cabalgaba entre sus hombres huyendo, gritando, intentando reagruparlos, con lágrimas en los ojos. Pero era inútil. La fuerza bruta de Ricardo había ganado el día. Arsuf fue una derrota amarga. Parecía que nada podía detener al león. Entre el barro del invierno y las batallas, hubo un episodio que rompió el corazón de Saladino más que cualquier derrota militar. Fue el asunto de Ascalón. Ascalón era conocida como la novia de Siria. Era una ciudad joya, famosa por sus jardines, sus murallas dobles y su posición estratégica que controlaba el camino a Egipto. Saladino amaba esa ciudad. La había fortalecido, la había cuidado. Pero después de la derrota en Arsuf, se dio cuenta de una verdad terrible. Si Ricardo tomaba Ascalón, tendría una base perfecta para atacar Egipto o cortar las comunicaciones con el Cairo. Saladino no tenía hombres suficientes para defenderla y enfrentarse a Ricardo al mismo tiempo. La decisión que tomó fue la más dolorosa de su vida. Decidió que, si él no podía tenerla, nadie la tendría. Ordenó la destrucción total de Ascalón. Imagina la escena. Es un día gris y ventoso. Saladino cabalga hasta la ciudad y reúne a los ingenieros y albañiles. Sus ojos están llenos de lágrimas. «Prefiero perder a todos mis hijos», dijo, «antes que tirar una sola piedra de esta muralla». Pero la voluntad de Dios es dura. Comenzó el desmantelamiento. No fue un saqueo frenético, fue una demolición fúnebre. Los soldados, llorando, tuvieron que obligar a los habitantes a abandonar sus hogares. Familias enteras salían por las puertas cargando sus vidas en carretas, mirando atrás para ver cómo los zapadores tiraban abajo sus casas. Saladino, enfermo y agotado, se negó a dormir o a comer hasta que el trabajo estuviera terminado. Se quedó allí, bajo la lluvia, supervisando cómo la novia de Siria se convertía en un montón de escombros. Quemaron los graneros. Cegaron los pozos. Derribaron las torres que habían vigilado el mar durante siglos. Fue un acto de tierra quemada que dejó una cicatriz en el alma del ejército. Entendieron que esta guerra no se trataba de conquistar, sino de sobrevivir.
Saladino estaba dispuesto a quemar su propio reino con tal de que los cruzados no gobernaran sobre él. Cuando Ricardo llegó a Ascalón semanas después, solo encontró silencio, piedras negras y el viento aullando entre las ruinas. Pero Ricardo no solo tenía que preocuparse por las tácticas de Saladino. Había otro jugador en el tablero, una sombra que aterrorizaba a ambos bandos por igual. En las montañas de Siria, en castillos inexpugnables como Masyaf, vivía la secta de los asesinos. Los nizaríes. Liderados por el misterioso Rashid ad-Din Sinan, conocido como el Viejo de la Montaña, estos hombres no peleaban en ejércitos. Mataban en la oscuridad. Eran los fantasmas de la guerra. Saladino mismo había sobrevivido a 2 intentos de asesinato por parte de ellos años atrás. Una vez, un asesino entró en su tienda y le dejó una daga clavada junto a la cama con una nota amenazante mientras él dormía. Durante la Tercera Cruzada, el miedo a los asesinos añadió una capa de paranoia insoportable. Conrado de Montferrat, el señor de Tiro, el hombre que había cerrado las puertas a los refugiados, fue asesinado en plena calle por 2 hombres disfrazados de monjes que se le acercaron y lo apuñalaron con dagas envenenadas antes de desaparecer o morir, según la versión. Nadie sabía quién había dado la orden. ¿Fue Saladino? ¿Fue Ricardo, que odiaba a Conrado? ¿Fue el Viejo de la Montaña actuando por su cuenta? El miedo se instaló en los campamentos. Los reyes dormían con un ojo abierto. Los guardias veían sombras donde no las había. La atmósfera se volvió densa, cargada de sospechas. La guerra ya no era solo acero contra acero. Era veneno, susurros y dagas en la noche. Y así llegamos al clímax militar. Julio de 1192. Saladino hace un último movimiento audaz. Mientras Ricardo está en Acre planeando su regreso a Europa, Saladino ataca la ciudad de Jaffa. La toma en un ataque relámpago. Solo la ciudadela interior resiste. Saladino cree que ha ganado. Ha recuperado el puerto clave. Pero subestimó, una vez más, la locura de Ricardo. Cuando la noticia llega a Ricardo, no reúne a su ejército. No espera a la infantería. Sube a su flota de galeras con apenas 80 caballeros y unos pocos cientos de ballesteros y navega a toda velocidad hacia el sur. Es una misión suicida. Llegan a la playa de Jaffa. Saladino tiene miles de hombres en la orilla. Pero Ricardo hace algo que entra en la leyenda. No espera a que bajen las pasarelas. Salta al mar. Con el agua hasta la cintura, con su hacha en la mano, el rey de Inglaterra carga solo contra el ejército musulmán. Sus 80 caballeros lo siguen. Es una visión tan aterradora, tan sobrenatural, que los soldados de Saladino vacilan. ¿Es un hombre o es un demonio? Ricardo rompe la línea sarracena en la playa, limpia la ciudad de Jaffa y libera a la guarnición atrapada. Pero la batalla no termina ahí. Saladino, furioso, avergonzado por haber sido rechazado por un puñado de hombres, ordena un contraataque nocturno. Quiere capturar a Ricardo en su tienda mientras duerme. Es la madrugada del 5 de agosto. Los soldados de Saladino se arrastran por la hierba alta hacia el campamento cristiano. El silencio es total. Pero un soldado genovés, despierto por el ruido de un insecto o por pura suerte, ve el brillo de un casco bajo la luz de la luna. Da la alarma. Ricardo sale de su tienda medio vestido, sin armadura completa, calzándose las botas mientras corre. Organiza una defensa imposible. Un muro de escudos con los lanceros arrodillados, y detrás de cada lancero, 2 ballesteros. Uno dispara, el otro recarga. La caballería ligera de Saladino carga contra ese erizo de madera y acero. Chocan. Mueren. Vuelven a cargar. Ricardo pelea como un poseído, cortando brazos y cabezas, gritando desafíos.
Es en este momento, en medio del caos, donde Saladino, mirando desde la colina, decide no enviar más hombres a la muerte. Ve la grandeza de su enemigo. Ve que Alá ha decidido que ese hombre no debe morir ese día. Ordena la retirada final. Jaffa se salva. Ricardo se queda de pie, jadeando, cubierto de sangre propia y ajena, viendo cómo el ejército de Saladino se disuelve en el horizonte del desierto como una tormenta que se deshace. Ambos saben que ha terminado. Ninguno puede vencer al otro. El empate está sellado con sangre. Tras la batalla, Saladino regresa a su tienda y colapsa. No es solo cansancio físico. Es un agotamiento espiritual profundo. Despide a sus tropas. Envía a los contingentes de Mosul, de Alepo y de Egipto de vuelta a sus hogares. Se queda solo con su guardia personal. Hay un momento íntimo, registrado por su biógrafo Baha al-Din, que resume este final. Saladino se sienta a comer una fruta. Mira sus manos, que tiemblan ligeramente. Le dice a Baha al-Din: no sé qué pasará cuando yo muera. Estos hombres que he unido se odian entre ellos. Solo me obedecen a mí. Temo que la paz que hemos construido sea tan frágil como una telaraña. Saladino sentía el peso del futuro. Sabía que su imperio no le sobreviviría mucho tiempo. Sabía que sus hijos pelearían por la herencia. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado de Palestina, con el sonido de los grillos reemplazando al de las espadas, encontró consuelo. Había cumplido su deber. Jerusalén seguía siendo musulmana. La llamada a la oración seguía sonando en Al-Aqsa. Había protegido su fe, no con la crueldad de un tirano, sino con la dignidad de un hombre justo. Y eso, pensó, tendría que ser suficiente. Después de Arsuf, la guerra entró en una fase extraña, casi surrealista. Era como si ambos bandos, exhaustos de tanta muerte, hubieran decidido que la única forma de soportar el horror era inyectarle una dosis de humanidad imposible. Ricardo y Saladino nunca se vieron cara a cara. Nunca se sentaron en la misma mesa. Pero desarrollaron una intimidad a distancia que bordeaba el romance trágico. Eran los dos únicos hombres en el mundo que entendían el peso que el otro cargaba sobre los hombros. Cuando Ricardo cayó enfermo en su tienda, ardiendo en fiebre, delirando por el calor de Palestina que su cuerpo del norte no podía soportar, Saladino no aprovechó para atacar. Hizo algo impensable. Envió a sus propios médicos, los mejores de Oriente, a tratar a su enemigo mortal. Y no fueron con las manos vacías. Imagina la escena. Mensajeros sarracenos cruzando las líneas enemigas, no con armas, sino con cestas cargadas de melocotones frescos, peras jugosas de los huertos de Damasco y, lo más increíble de todo, nieve. Nieve traída a lomos de mula desde la cima del monte Hermón, envuelta en fieltros y paja para que no se derritiera, para que el rey de Inglaterra pudiera enfriar su vino y bajar la temperatura de su sangre. ¿Qué clase de guerra es esta?, se preguntaban los soldados. Hubo otro momento, durante la batalla de Jaffa. Ricardo estaba luchando a pie, blandiendo un hacha danesa con una furia berserker, cubierto de enemigos. Su caballo había muerto bajo él. Saladino, observando desde una colina, se volvió hacia su hermano Al-Adil y dijo: no es digno que un rey tan grande luche en el suelo como un peón. Y allí, en medio del combate, Saladino envió a un palafrenero con 2 caballos árabes magníficos, corceles de guerra, y se los regaló a Ricardo para que pudiera seguir matando a sus propios hombres. Era un código de honor que ya no existe. Una caballerosidad que, paradójicamente, hacía que la matanza fuera aún más trágica. Se enviaban cartas. Se proponían matrimonios políticos descabellados, como casar a la hermana de Ricardo con el hermano de Saladino para crear un reino conjunto.
Eran dos titanes jugando al ajedrez sobre un tablero manchado de sangre, admirando la jugada del otro mientras se destrozaban las piezas. Pero la admiración no conquista ciudades. Ricardo quería Jerusalén. Era su obsesión. 2 veces marchó con su ejército hacia la ciudad santa. 2 veces llegó tan cerca que podía ver las cúpulas brillando a la distancia. Pero el clima se volvió contra él. Llegó el invierno de 1191. Y en Palestina, el invierno no es nieve blanca. Es barro. Un barro espeso, pegajoso, que traga las botas de los hombres y las ruedas de las carretas. Lluvia fría, incesante, que oxida las cotas de malla y pudre la comida. El ejército cruzado estaba desmoralizado. Saladino, astuto como un zorro viejo, había envenenado los pozos alrededor de Jerusalén y había reforzado las murallas. Ricardo, que era un genio militar, miró el mapa y supo la verdad. Podía tomar Jerusalén, sí. Pero no podía retenerla. En cuanto su ejército regresara a Europa, Saladino la recuperaría. Cuentan las crónicas que, en una de esas marchas, un oficial le señaló a Ricardo la silueta de Jerusalén en el horizonte. «Mirad, mi señor, la ciudad santa», le dijo. Ricardo se cubrió la cara con su escudo y gritó con voz quebrada: «No me la mostréis. No soy digno de verla si no puedo liberarla». Dio la orden de retirada. Fue el momento más amargo de su vida. Dio la espalda a su sueño y marchó de regreso a la costa, bajo la lluvia, mientras los hombres lloraban de frustración. Saladino, desde las murallas, vio las fogatas enemigas alejarse. El peligro había pasado. La ciudad estaba a salvo. Ambos estaban agotados. Las tesorerías estaban vacías. Los hombres estaban hartos de morir. En septiembre de 1192 firmaron el Tratado de Ramla. No fue una victoria total para nadie, pero fue un triunfo de la realidad. Los cruzados mantendrían una franja de costa, desde Tiro hasta Jaffa. Jerusalén permanecería bajo control musulmán. Pero Saladino, en su última gran concesión, permitió que los peregrinos cristianos desarmados pudieran entrar en la ciudad para rezar en el Santo Sepulcro. La paz, frágil y dolorosa, había vuelto. Ricardo partió hacia Inglaterra en octubre. Antes de subir al barco, envió un último mensaje a Saladino. «Volveré», le escribió. «Volveré en 3 años para conquistar tu tierra». Saladino le respondió con la elegancia de siempre: «Si debo perder mi tierra, prefiero perderla ante ti que ante cualquier otro príncipe». Nunca se volverían a ver. Ricardo moriría años después en Francia, por una flecha absurda en un asedio menor. Pero Saladino tenía una cita diferente con el destino. Después de la partida de Ricardo, Saladino regresó a Damasco. Era noviembre de 1192. Tenía 55 años, pero su cuerpo parecía el de un hombre de 80. La guerra se lo había comido por dentro. Damasco lo recibió con flores y cánticos. El sultán, el defensor de la fe, volvía a casa. Pero Saladino ya no buscaba la gloria. Buscaba el silencio. Pasaba sus días en el jardín de su palacio, jugando con sus hijos pequeños, escuchando el sonido del agua en las fuentes. Le gustaba sentarse bajo los árboles y escuchar lecturas del Corán y de los hadices. Decía que estaba cansado. Se quejaba de falta de memoria, de dolores en las articulaciones. El halcón había plegado las alas. En febrero de 1193, después de montar a caballo bajo una lluvia fría para recibir a unos peregrinos, cayó enfermo. Fiebre biliosa, dijeron los médicos. La enfermedad avanzó rápido. Su cuerpo, que había resistido el desierto y el acero, ya no tenía reservas para luchar contra un microbio invisible. La ciudad de Damasco contuvo el aliento.
En las mezquitas, la gente rezaba día y noche por la salud de su Salvador. Los médicos le hacían sangrías, le daban medicinas, pero el sultán se desvanecía. Entró en un estado de sopor, durmiendo la mayor parte del día, despertando solo para pedir agua o para murmurar una oración. El 3 de marzo, la fiebre subió al máximo. El jeque Abu Jafar se sentó junto a su cama y comenzó a recitar el Corán. Saladino yacía inmóvil, con los ojos cerrados, la respiración superficial. Cuando el jeque leyó el versículo, Él es Dios, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo visible, Saladino abrió los ojos. Sonrió levemente, como si viera algo hermoso que los demás no podían ver. Susurró, es verdad. Y exhaló su último aliento. Y aquí llegamos al hecho más extraordinario de toda su vida. Cuando murieron los emperadores y reyes de su época, dejaron montañas de oro y castillos llenos de tesoros. Cuando los sirvientes de Saladino fueron a buscar dinero para pagar su funeral, para comprar la tela del sudario y pagar a los sepultureros, abrieron su cofre personal. Lo encontraron vacío. El hombre que gobernaba desde el Nilo hasta el Tigris, el hombre que había derrotado a los ejércitos de Europa, no tenía nada. En su tesoro personal encontraron 47 dirhams de plata y una sola pieza de oro de Tiro. No había suficiente ni para pagar la madera de su ataúd. Había regalado todo. Cada moneda que entraba en sus manos la había dado a los pobres, a las viudas de sus soldados, a los huérfanos, a los sufíes, a sus enemigos derrotados. Murió tan pobre como el más humilde de sus súbditos. Tuvieron que pedir dinero prestado para enterrar al sultán. Fue un final perfecto. Saladino no se llevó nada a la tumba, porque su verdadero tesoro no era el oro, sino su nombre. Fue enterrado en una tumba sencilla de madera en el jardín de la madrasa, cerca de la gran mezquita Omeya. Y dicen que ese día, Damasco lloró tanto que parecía que la ciudad entera se iba a disolver en lágrimas. Incluso los francos, sus enemigos, lamentaron su muerte, diciendo que había muerto el único hombre que les había enseñado lo que realmente significaba el honor. La historia de Saladino es mucho más que la crónica de un conflicto entre Oriente y Occidente. Es un espejo antiguo donde todavía hoy podemos mirarnos. Pero nos enseña también algo más profundo. Que incluso en medio de la brutalidad más absoluta, en los tiempos más oscuros donde el odio parece ser la única ley, la dignidad humana puede florecer. Saladino no se llevó oro a la tumba. No se llevó palacios ni coronas. Se llevó el respeto de sus enemigos y el amor de su pueblo. Nos dejó la lección eterna de que la verdadera fuerza no está en la espada que corta, sino en la mano que perdona. Hoy, su tumba en Damasco sigue en pie, un rincón de paz en una ciudad que ha visto demasiada historia. Y desde allí, su memoria nos susurra que, al final del camino, cuando todas las batallas han terminado, lo único que realmente importa es la bondad que dejamos en el mundo. Espero que este viaje a través del tiempo te haya permitido desconectar del ruido del presente. Que estas palabras hayan sido un refugio para tu mente cansada. Si lograste encontrar descanso en este relato, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó la atmósfera, déjanos un me gusta y contanos en los comentarios qué sentiste, o simplemente déjanos un saludo antes de cerrar los ojos. Que el silencio te abrace y que la historia te acompañe en tus sueños. Descansa. Buenas noches.